Y ahora sí. Orden. Ese que hicimos la semana pasada. Claro, este es el documento que les subí la semana antepasada, antes del 18. Este es lo básico de todo, la conexión a Aragon, para poder probar los códigos, la compilación, que es cosas que ya vimos un poco en la ayudantía pasada. Vimos también un poco de la directiva de preprocesamiento, comentarios en línea y en bloque, creo que no lo comenté como así particularmente. Vimos los tipos de datos y calificadores, vimos el control de flujo y operadores básicos, y nos quedaría en el tintero esto de acá. Arreglo y puntero, funciones paso por valor y paso por referencia. Y si están, si hay un poco con el documento, está el link al repositorio también, que es donde están los códigos como que voy mostrando a medida que va pasando la ayudantía. Así que voy a ir al MOA, pueden entrar al Aragon y ir mostrando. Mostrando los códigos. Ya. Entonces, partamos con arreglos. Y hoy esto lo voy a dar, porque me di cuenta que antes se tapaba un poquito. Entonces, tenemos esto de acá. Me avisan si es que se ve bien, se ve muy grande, se ve muy chico, me dicen no, y ahí lo arreglamos. Ya, entonces, lo primero, vamos a ir desglosando también el código paso a paso. Y a ver qué es el código. El de arreglo y puntero todavía no lo subo, lo voy a subir hoy día. El 1 y el 2, que es de tipo de datos y operadores y la otra cosa, están subidos en el repositorio. Ahí podemos echar una mirada un poquito más en detalle para que cachen cómo es el repositorio. No me, no me voy por las ramas y vamos con eso. Entonces, lo primero de acá, la línea 1 y línea 2 son directivas de preprocesamiento, que ya lo vimos en la primera ayudantía, que es básicamente le dice al compilador, esto es lo primero que se va a hacer antes que todo. Voy a incluir la librería de estudio, standard input out, y voy a definir una variable, definir un size, que va a ser 5, que esto es como un copy-paste en donde esté llamada esta pseudo variable. Entonces, donde esté size, voy a reemplazar por el número 5. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es esto de acá? Esto es un prototipo de función. Nosotros no le decimos qué es lo que tiene que hacer en el prototipo. Solamente la declaramos como que está ahí. No le estamos diciendo cuál es su funcionamiento. ¿Por qué se hace esto? Para que sea más legible. Puesto que un poquito más abajo dejamos el funcionamiento de la función. Y ahora vamos con esto de acá, los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Los arreglos es la primera estructura de datos que vamos a ver en todo el curso, y es una colección o una agrupación de algún tipo de datos en sectores de memoria que son contiguos. ¿Qué significa esto? Que va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuatro, hasta el tamaño del arreglo, que ahí se va a definir según el número de acá y el tipo de dato, porque eso también influye, como vimos en la primera ayudantía, que eso es traducido en espacio de memoria, en bytes. Y por acá lo vamos a ver un poco más en los printeos. Entonces, ¿cómo se declara? Básicamente de esta forma. Ponemos el tipo de dato entero, el nombre de la variable, y luego, entre corchetes, el tamaño de nuestro arreglo. Eso es. Y después, ¿cómo le damos valores? Hay varias formas. La primera es esta forma de acá, que es como en la misma línea, que se hace a través de corchetes. Sabemos que size es de tamaño 5, entonces nuestro arreglo es de tamaño 5, entonces le vamos a dar 5 valores. Entonces lo estoy inicializando con puros ceros. ¿Por qué me gusta hacer esto? Porque en general cuando uno hace un arreglo, va el computador dice, ya este es mi sector de memoria, que va a ser para el arreglo, y voy a tomarlo. Nadie más lo puede usar.
Pero ¿qué es lo que hay dentro? No tengo ni idea. Puede haber cualquier cuestión. Así que lo mejor es dejarlo como todo ya con cosas que sepamos. Entonces, mejor es dejarlo todo con cero. Luego, podemos hacer un print del arreglo, que en este caso yo lo dejé en encapsulado en una función, donde le paso el arreglo, y en esa función, para no escribir lo mismo a cada rato, hago el print respectivo. ¿Cómo se haría esto? De esta forma acá. Este print de acá. Donde le podemos pasar el índice del arreglo. Recordamos que empieza por 0, después va 1, 2, 3, 4, hasta que se cumple el tamaño. Entonces iría desde el 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos nuestros 5 espacios. Entonces nuestros índices van a ser desde el 0 al 4. Después, nuestro valor, que acá yo hago como una variable de paso, donde le paso el valor del arreglo en el índice indicado. Y luego, me gustaría saber la dirección de memoria. Podría hacer esto con el ampersand, que es uno de los operadores que se puede usar para ver la dirección de memoria que está la variable. Entonces, ahí podemos ver el índice, el valor que tiene el arreglo en ese índice y la dirección de memoria que está asociada a ese valor. Entonces vamos a ir viendo y desglosando un poco las ideas que surgen a través de esto. Acá lo printeo. Y después, ¿qué es lo que hago? Modifico uno de los valores. El valor en el índice 2. ¿Esto qué significa? Esto es 0, 1, 2. Sería el valor del medio. Entonces todos los demás van a ser 0 y el del medio va a ser 66. Y después lo voy a printear de nuevo para ver qué es lo que pasa con la dirección de memoria, qué es lo que pasa con los valores, si es que cambia o no. Y ahí vamos a ir viendo también los casos de cada uno. Voy a comentar esto acá. Kevin, ¿Sí, pues? el programa del print array me perdí un poquito. Al tiro lo... ¿Sí? Tú ingresas 2 enteros, después porque era eh, porcentaje y ¿Esto de acá o la de 56? bueno, en realidad sí, cualquiera. Ya, el porcentaje I es equivalente a decir porcentaje D, que es como la forma para printear un valor entero, el formato del valor entero. Ah, ya. Es lo mismo. Entonces ahí te imprime el tamaño de la sección y después lo vais leyendo con el for. Ah, ya. Claro. Ahí, si tienen duda, igual me dicen, no, ahí lo vamos viendo. Súper. Ya, pues. Entonces, esa es la parte de arreglos. Lo vamos a compilar. Me voy a ir a la otra carpeta. GCC, el 3, el 3. Y lo vamos a ejecutar. Entonces, tenemos, lo voy a dejar un poquito más grande. Entonces, tenemos, el tamaño de una sección es de 4 bytes. Hasta ahora todo bien, porque es un tipo entero. Y vimos el data types, que los enteros tienen tamaño de 4 bytes. Entonces después definimos nuestro arreglo, toda la cuestión, y vamos a leer qué es lo que tenemos en el arreglo. Y entonces, la lectura del arreglo en el índice 0 es 0, o sea que tenemos el valor 0. Con dirección de memoria, tanto, 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 que esto es una dirección de memoria en hexadecimal. Entonces ahí es cosa de... Bueno, si es que se manejan con hexadecimal, entonces no es tan difícil de cachar. Uy, acá hay un programa. No, acá está. Sí, se corrió un poquito. Todo esto de acá es la dirección de memoria. Que acá hubo un salto de línea que no sé por qué. Entonces es la dirección de memoria del índice 0.
vamos a ver el índice 1. Índice 1 también tiene valor 0. Recordamos que lo inicializamos con valor 0. Entonces, todo bien. Dirección de memoria, hasta los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los primeros 11 bytes están todos iguales. Pero veamos el último. Hay un cambio en 4. ¿Por qué? Porque la sección es de 4. Y dijimos que el arreglo es secciones de memoria contiguas. Entonces tenemos el índice 1, el índice 0, índice 1, y entre estos dos hay una diferencia de 4 bytes de espacio. ¿Por qué? Porque lo declaramos como entero. Si fuera un long, por ejemplo, esto sería de 8, por ejemplo. Y así, depende de cómo lo hayamos definido. ¿Alguna pregunta? Entonces al final el tamaño del arreglo completo es 20 bytes. 4 Así por es. 5, sí, 20 bytes. Exactamente. En este caso que lo definimos como enteros. Ahí, si hubiéramos definido un arreglo de char, por ejemplo, que los chars son de 1 byte, si es que mal no recuerdo, o sí, 1 byte. Entonces serían 1 multiplicado por 5, 5 bytes en total, porque lo definimos de tamaño 5, el arreglo, y son de char, y char es de 1 byte. Entonces ahí se hace el juego. Bueno, y después vemos lo mismo para los demás. En el índice 2 tenemos valor 0, y se mueve 4 espacios más, y así. En el índice 3 se mueve 4 espacios más. ¿Por qué, ¿por qué sale una C? Porque tenemos el 8, tenemos el 9, tenemos el A, tenemos el B y tenemos el C. Ahí tenemos los 4 espacios. Y después lo mismo, del C al 0 hay 4 espacios. Veamos, C, D, E, F, 0. Se dio la vuelta. Entonces ahí estamos todos listos. Después hacemos el cambio, que en realidad le cambié el valor a uno de los valores, al índice 2, que tiene ahora 66. Pero no nos fijamos que tiene la misma dirección de memoria. Eso es importante. La dirección de memoria no se mueve. Siempre va a ser la misma. Entonces, una vez que tenemos nuestro arreglo, no lo vamos a mover. Va a ser del tamaño que dijimos y va a estar siempre ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Esto de acá. Y acá dejé una preguntita. ¿Qué pasa si es que printeamos afuera de los límites del arreglo? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un printeo del valor en el índice menos 10? O en el 107 más el 6, que sería 112. ¿Qué es lo que pasaría? ¿A alguien se le ocurre algo? No sé si... Ahí, sí. Ahí dice que va a dar un dado random. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que pasa. Ahí vamos a ver. En el índice menos 10 va a tirar un valor random. Y en el 6 más, bueno, ahí le puse más 1, pero 107. También un dado random. Entonces, no nos va a dar un warning ni tampoco un error, pero tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos imprimiendo, si es que está dentro de los límites y si es que está como medio raro, ir cachando también esos errores, para que tengan cuidado. Si lo vuelves a compilar, ¿te deberían dar los mismos números? Sí. Mira. Oh, bueno, ahí. Oh, no, me equivoqué. Son diferentes. Claro, es que esa sección de memoria, que sería por ejemplo, este de acá, donde le restamos menos 40 bytes, porque estamos en el menos 10. Entonces no tenemos manejo sobre esa sección de memoria. No sabemos qué es lo que está pasando. Podría ser una sección de memoria del sistema operativo. No sabemos qué es lo que está pasando en ese lugar.
Entonces, sí o sí va a ser random. Si va a ser constante, depende. Depende si es que algún proceso está usando esa cosa y lo deja constante, entonces es cosa de él. Pero normalmente iba a variar. Ahí me equivoqué. Así que eso con los arreglos. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya, súper. Y vamos a pasar a punteros. Donde punteros es básicamente lo que dice el nombre. Estamos apuntando a una sección de memoria o una dirección de memoria en particular. Por ejemplo, vimos que en los arreglos estábamos imprimiendo secciones de memoria. Entonces, esa sección de memoria yo la podría guardar en un puntero, básicamente, y poder acceder a esos mismos valores a través de punteros. ¿Cuál es el beneficio de eso? Depende. Siempre depende del caso de uso. En general, el puntero es mucho más versátil que un arreglo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un string, la básica o la primera manera que se enseña es a través de arreglos. Le decimos que es un tamaño de 20 caracteres y le damos una palabra. Con punteros simplemente le decimos una sección de memoria y le pasamos el string como sea. No necesitamos darle el tamaño. Esa es como, por ejemplo, una de las virtudes, pero en realidad tiene muchos usos. Incluso en todas las estructuras de datos que vamos a ver un poco más adelante, vamos a necesitar punteros para poder señalar hacia dónde se está moviendo nuestra estructura y poder tener todo en orden. Entonces vamos viendo con punteros. Ya, ¿cómo se inicializa o declara un puntero? Es con este operador de acá, el asterisco. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto nos dice que PTR o pointer es un puntero a entero. Estamos apuntando a algo que es de tamaño entero o que lo vamos a interpretar como un valor entero. Esto podríamos dejarlo así tal cual, sin la parte de la derecha, la que está comentada. Pero es recomendable dejarlo en nulo si es que no sabemos a priori qué es hacia dónde vamos a apuntar. ¿Por qué? Porque también lo mismo de siempre, podemos estar apuntando a cualquier lugar y eso no es bonito. Podemos estar leyendo cualquier cosa y vamos a estar mucho tiempo cabeceándonos con problemas pequeños, simples. Entonces mejor dejarlo a algún valor conocido y eso es a través de nulo. Ahí vamos a ver cómo se refleja ahí en la consola para ver qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, en esta parte de acá. Y ahora, ¿cómo puedo relacionar un puntero, una variable puntero, con un valor entero? Que es como lo que quisiéramos hacer en algunos momentos. Bueno, con el operador ampersand, que lo habíamos usado antes en arreglos, para poder acceder al valor a la sección de memoria y pasárselo al puntero, para que esté apuntando a esa sección de memoria que nosotros queremos. Y así nosotros podemos acceder al valor, podemos acceder a la sección de memoria, podemos modificar a gusto, podemos hacer lo que queramos. Entonces, por ejemplo, acá estamos dándole al número un valor de 1 y estamos haciendo que el puntero apunte a esa sección de memoria. Entonces, vamos a imprimir las cosas, el número, y además vamos a imprimir hacia dónde está apuntando nuestro puntero y qué valor tiene hacia dónde estamos apuntando. Después vamos a cambiar el valor del puntero y después vamos a cambiar el valor del número y ver qué pasa si es que se está reflejando o no el cambio de los valores. Entonces, ahí vamos con eso. Vamos a compilar y ejecutar.
Entonces, primero, tenemos la dirección que apunta inicialmente, lo dejamos en nulo, entonces lo va a dejar como nil. Si no lo hubiera definido, entonces probablemente estaría apuntando a cualquier lado. Después, estamos dando un valor de 1 a nuestra variable de número, y vamos a ver la dirección de memoria, y el valor que tiene coinciden, de valor 1. Después, cuando hacemos el cambio al puntero, esa es la forma de cómo hacer el cambio al valor del puntero, a ampersand, o sea, asterisco ptr, y así accedemos al valor y lo podemos cambiar como queramos. ¿Qué pasaría si es que nosotros hiciéramos esto de acá, ptr igual a 4, igual a 4? Entonces estaríamos diciendo que la sección de memoria está en 4. Eso es lo que estaríamos diciendo. Que en realidad no es lo que queremos cambiar el valor. Y luego estamos cambiando el valor del número, de la variable, y vemos que también se refleja. Y todas ellas están con la misma sección de memoria. ¿Y qué pasa si es que ahora cambiamos el valor hacia dónde está apuntando el puntero? Veamos el valor que está imprimiendo. Si es que nosotros le sumamos 1 al puntero, vemos que la sección de memoria se aumenta en 8. Acá era en 4 y acá pasó a 8. Y se aumentó en 4. Estamos leyendo otra cosa. Estamos leyendo un dato random. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando hagamos esas operaciones de sumar un puntero, restarle un puntero, ir modificando la dirección de memoria, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos dejando de apuntar al número, y ahora están como desconectadas. Ya no se puede modificar una de las partes para que se modifique la otra como sincronizadamente. No sé si quedó más o menos claro lo de arreglo y puntero. Si es que tienen alguna duda, la que sea. ¿Por qué te sumo 4 bytes? Ya. Estamos en la parte de acá. Nosotros al puntero lo definimos como un puntero a entero. Y el entero sabemos que tiene valor, o sea, tiene tamaño de 4 bytes. Entonces cuando le sumamos 1, en realidad no estamos sumando 1, estamos sumando 4 bytes, que es el tipo de dato que está apuntando. Si acá hubiéramos hecho un char, por ejemplo, un puntero char, efectivamente se hubiera movido un byte, porque es de tamaño un byte. Si es que hubiéramos puesto un long, se hubiera movido 8 bytes, y así. ¿Quedó claro? Sí, claro. Bueno, Gracias. ya, voy a ver. Ya, pues entonces veamos los ejemplos, los ejercicios básicos que dejé por acá en el repositorio. Bueno, podemos acceder al repositorio. Y esto se va a ver algo de esta forma. En la ayudantía 1 es donde está el documento que estamos viendo. Básicamente lo mismo, para que lo puedan también descargar en la parte de acá a la derecha. Y acá están los códigos, la resolución de los ejercicios básicos que están planteados en la guía. Y además lo que estoy usando en la ayudantía como a modo de guía. Acá está el 1 y el 2 que se ocupó en la primera sesión, y después voy a subir el 3 y el 4 si es que lo veamos. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Estos son ejercicios básicos. Es como para dominar lo básico de C, y después poder ir a algo más avanzado si es que les gusta. Y para poder prepararse mejor a la tarea. De hecho, no han habido noticias de la tarea, ¿o sí?
No, hasta ahora no. Ya. Se supone que iba a ser de solamente C y no de estructura de datos, entonces para que le demos igual duro a esto. Eh, bueno, el primer programa igual es simple. Escribir un programa en C que imprima por consola un mensaje de bienvenida utilizando la función printf. Y finalmente compilar el programa que acaba de escribir, ejecutarlo para confirmar su funcionamiento. Es básicamente hacer un hola mundo. Ese no creo que haya mucho problema. Igual lo tengo acá. Este es el que está subido al repositorio. También está con comentarios. Básicamente usar la función printf, donde printf es necesaria ser implementada la librería de Standard Input Output. Entonces, sin esta línea de acá, no funcionaría. Por ello es crucial saber qué funciones tiene esta cosa de acá, que básicamente son de entrada y salida, pero hay muchas más que son útiles. Y bueno, esto es todo la del primer ejercicio. Si es que hay alguna duda con alguno, me dicen nomás, y lo vamos viendo un poco más en detalle. El segundo, escribir un programa que permita repetir un mensaje de entrada por consola, pero en uppercase, o sea, en mayúscula. Por ejemplo, el usuario ingresa hola caracola, y como salida debe entregar un hola caracola, pero en mayúscula. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto? ¿O qué mirar o qué buscar para poder ver funciones que me ayuden a eso? Habría que jugar con la tabla ASCII. Ya, ya sé. Onda agarrar uno de ¿Cómo lo haría? los, ir recorriéndolo y cambiar los valores por su equivalente en mayúscula en ASCII. Ya, súper. Eso es lo que quería hacer. Bien, por ejemplo, ahí con la idea de, oye, Matías, de Matías. Vamos a una tabla ASCII cualquiera. Eh, igual le dejo una en el repositorio. Entonces vamos viendo. Eh, tenemos que el carácter A en minúscula tiene una representación de 97 en decimal. Y la A mayúscula tiene una representación de 65 en decimal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es una diferencia de 32, sí, de 32 creo. Entonces vemos que eso se repite en todas. Entonces vemos, siguiendo como con la misma lógica, entonces decimos que si es que algún valor de lo que estamos leyendo en nuestro string va entre 97 y 122, entonces le vamos a restar 32 para que me lo pase al decimal equivalente en mayúscula. Esa sería como la forma de trabajarlo. Así que súper bien. Ahí igual está esta parte acá. Bueno, acá lo hacemos con un arreglo de char de tamaño 100. Y acá usamos esta función de acá, fgets. Fgets es una de las formas para poder obtener datos a través de la consola. Hay otras más como scanf o scanget, depende. A mí me gusta un poco más esto. Si quieren saber un poco más de cómo funciona, siempre es mejor ver la documentación o en Google, how fgets works, no sé, algo así. Y ir jugando con ello. Entonces, acá le pasamos un string, que es donde vamos a almacenar lo que vamos a leer, el tamaño de ese string, y como por medio de dónde lo vamos a hacer. Esto podría ser un standard input, que es como la consola, o podría ser un archivo, file, o podría ser cualquier otra cosa que podamos leer, básicamente. Entonces, esa es la primera parte, obtener nuestro string que estamos pasando. Y luego lo que dijo el compañero Matías,
que es básicamente hacer la conversión a través de la relación de la tabla ASCII, que es restarle 32 a los que están entre 97 y 122, que son las minúsculas. Y todas las mayúsculas se van a quedar igual, entonces no hay mucho que decir de ahí. ¿Alguna duda de esta parte? Para no tener que ingresar así como size 100, podemos hacerlo con puntero. Sí, De esa manera nos evitamos el decirle cuánto mide máximo y simplemente ingresamos. sí. Esa otra forma, súper. Claro, ahí tendríamos que decirle que es un puntero bachar y nos ahorramos el size. Lo que sí, el fgets, sí o sí te pido un tamaño de buffer, que es como de a cuánto voy a ir leyendo, pero en realidad, en teoría, va a dar lo mismo. Puedes hacerlo con puntero y va a salir mejor. Súper. ¿Algún otro duda más? Parece que no. Disculpa, sí, yo tengo ¿Sí? una. ¿Qué era el stdin? Ese tercer parámetro que entra en fgets. Ya. Eso es Standard Input, que es como la entrada por consola. Si yo le paso un hello there por la línea de consola, eso es considerado como un tipo de Standard Input. Entonces, es como decirle lm de la consola, en vez de decirle lm de un archivo o lm de otra parte. Ah, ya, Sí, comprendo. bueno. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa van preguntando. Vamos al tercero. Usando punteros, escriba un programa que cuente las vocales y consonantes de un string recibido como entrada. Imprime su resultado. Bueno, esta parte la tengo que corregir porque es solamente vocales, porque si no se queda un poco latero. Ahí lo voy a corregir. Esto de acá. ¿Alguien se le ocurre cómo hacer eso? Que cuente las vocales de un string cualquiera. ¿Alguna idea? ¿O no idea? O sea, se me ocurre una idea parecida, pero claro que tendríamos que tener como en cuenta cuáles serían los el ASCII, por lo menos de las 5 vocales. Mm, Entonces, si es igual a alguna de esas, y con un OR supongo, como condición, ir aumentando un contador. excelente. Claro. Ahí es exactamente eso. Vamos a ir recorriendo nuestro arreglo con un for, así tal cual como lo hicimos en la anterior. For el índice hasta el largo de nuestro string, y lo vamos a ir recorriendo uno por uno, un carácter a uno, y vamos a ir chequeando cada carácter. Entonces ahí tenemos que hacer un if, si el carácter es una vocal, o ahí se puede hacer con el ASCII o el valor tal cual. Aumentamos un contador. Y así. Lo lata es decir todas las condiciones posibles, porque puede ser un A minúscula, un A mayúscula, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo sería con las consonantes? ¿Se te ocurre algo, Mati, o cualquier otra persona? Es como un poco la misma lógica. Como son seguidas, hacemos comparación menor, mayor, igual, y descartamos los índices de la vocal. Ya, es una idea interesante. El problema es que, por ejemplo, si hiciéramos como una comparación de menor igual o mayor igual, tenemos muchos caracteres que no son necesariamente vocales ni consonantes. Tenemos símbolos especiales o números. Por Entonces, eso tenéis que tomar como límite desde donde empieza la letra.
98 al 122 y 66 al 90. Ya, sí. Ahí sí te había entendido mal. Ya, súper. Sí, eso. Es básicamente lo mismo y por eso digo que es un poco más latero, pero la idea era esa. Déjame revisarlo, tengo por acá el contador. Exactamente lo mismo. Ahora tenemos un puntero que va a ir moviéndose de uno en uno. Antes lo hacíamos con un for que iba moviendo el índice. Ahora lo hacemos con un puntero para que se vaya moviendo. Ahí un puntero donde está apuntando el string. Y lo vamos a ir sumando de uno en uno. Y vamos recorriendo tal cual es el string y vamos comparando. Si es que el valor del puntero es la A mayúscula, alguna de las vocales, con el operador O, entonces aumentamos nuestro contador. Y después lo mostramos. Básicamente eso. Acá quizás lo único raro sería esta parte de acá, que es un puntero a un arreglo. Pero eso no tiene nada de raro, porque un arreglo en realidad es un puntero que está apuntando al primer espacio de memoria. Entonces se puede hacer esa asignación sin problemas. Súper. Acá tenemos esta otra de acá, que es un clásico. Escribir una función que intercambie los valores de dos variables enteras. Usando puntero es sencillamente, o sea, muy sencilla. Bueno, en realidad es como uno de los usos que se le puede dar a punteros, donde tenemos en nuestra función main valores enteros, A y B, de valores 100 y 200. Los imprimimos antes del intercambio, del swap, y ahora es donde tenemos nuestra función de intercambio, donde le pasamos punteros a las variables para poder modificar exactamente hacia dónde estamos apuntando y no modificarlo y perder el dato porque estos son variables temporales. Por eso es que necesitamos la dirección de memoria. Entonces hacemos una variable temporal que nos guarde temporalmente el valor de x, reemplazamos el valor de x con el de y, y después de y le pasamos el valor temporal que antes tenía el valor original de x. Obviamente todo a la dirección de memoria. Así que en el swap, como estos son punteros, tenemos que pasarle direcciones de memoria. Eso es lo que necesitamos, porque si no nos va a soltar un error que le estamos pasando un entero a un puntero. Entonces ahí nos va a reclamar por ahí en la consola. Y después vemos qué es lo que pasa después del swap, donde efectivamente se va a cambiar el valor de A 200 y el valor de B a 100. Ahí lo podemos corroborar. Swap. Y acá está. Antes del swap, 100 y 200, y después del swap, 200 y 100. Y esto de acá es a lo que nosotros le llamamos paso por referencia. Paso por referencia. Porque estamos referenciando direcciones de memoria. Es lo que pasaría si es que hiciéramos el swap por paso por valor, que es el otro forma, paso por valor. Es lo que le decía, que vamos a perder datos y no se va a ejecutar el intercambio, porque estamos haciendo un intercambio, pero en una forma local. No estamos accediendo a la sección de memoria. Entonces se hace como en ese sector, pero no lo estoy cambiando en el origen, que es donde me interesa a mí. Eso sería algo así. Y básicamente esto mismo, pero sin punteros. Entonces esto estaría mal. Valor. Así que eso es. Y tengo un último, si es que me acuerdo. Sí. Escribir un programa donde la función main acepte entradas.
luego de imprimir las entradas que se ingresen, y si es que no hay entrada, entonces imprimir por pantalla dicho caso que no hay parámetros de entrada. Entonces, eso es diferente a lo que estamos haciendo acá, porque acá no estamos recibiendo entradas en la función main, entonces no tenemos nada que leer, pero también tenemos la opción de pasarlo por línea de comando, donde es este caso de acá, cuando se le pone el argc, argcounter, y el argv, el argvalue, que es un puntero, básicamente, un puntero y un arreglo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos estamos leyendo qué es lo que estamos pasando por consola. Bueno, voy a ejecutarlo mejor para que se vea. Main. Si es que nosotros hacemos esto de acá de ejecutar el a.out, ahí no le estamos pasando ningún otro parámetro de entrada, además del nombre del programa. Entonces estaríamos en el primer caso, donde el contador de argumentos es 1 y no se ha ingresado más argumentos. Entonces, no se han ingresado más argumentos. Pero también tengo la opción de pasarle más argumentos. Por ejemplo, argumento 1, argumento 2, y así. Donde el primer argumento es lo que habíamos dicho, es el nombre del programa. Y los demás argumentos son los que están separados por espacios, donde ahí podemos hacer muchos juegos. Por ejemplo, queremos hacer una lectura de una imagen. Entonces podríamos dejar la dirección el path, la dirección del archivo como argumento de entrada para poder probar varias imágenes. Entonces podemos pasarle, por ejemplo, a .out, si estamos en Windows, algo de ese estilo, no sé, pictures, y el nombre archivo.jpg. Entonces, ahí ya tenemos la ruta, y eso después se lo pasamos como argumento a algún proceso posterior. Así que eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahora con alguno de los ejercicios básicos que vimos? Yo tengo una duda con la lectura de consola, si no me equivoco, con el 3. ¿En dónde? En el ejercicio 3. No me acuerdo cuál. Al tiro. el- Ajá. Ah, no, era el 2 parece. Que era cuando usaste esa función extraña que te permitía leer de la consola. Tengo una duda de cómo usarla. Ah, ya. Veamos. El fgets. Este. Sí, cuando utilizáis el stat.in con punteros tenéis que seguir la misma lógica, ¿cierto? ¿Cómo? Porque tú dijiste que el stat.in te dice como cuánto te tenéis que ir saltando, ¿cierto? Para ir Esto de acá. leyéndole. ¿O me equivoqué? Cuando tenéis que ir como, eh, no leyendo el string, pero... O en realidad me perdí. ¿Qué hace el stat.in? Porque parece que ya ahora entendí mal lo que hacía. Ya. fgets es una función que nos permite hacer lecturas. Eso es lo primero. El primer parámetro es dónde voy dónde voy a guardar esa lectura. El segundo parámetro es como el tamaño de lo que voy a estar leyendo. Algo así como el buffer que también se le llama. Y después el último parámetro es qué es lo que voy a estar leyendo. Acá le estoy pasando un stdin, que es Standard Input. Entonces le estoy pasando la lectura de la consola. Otra opción sería pasarle un archivo, un file, pero ahí ya depende de la aplicación. Es eso básicamente. ¿Sí? Y funciona con lo mismo. Yo pongo a.out y al lado empiezo a escribir. Y eso va a ser lo que lea el programa. Claro, sí. Bueno, por ejemplo, podemos correr ese GCC, el contador. El que define cuánto se mueve el puntero es la propia creación del puntero.
Cuando Exactamente. tú dices que el puntero apunta a un carácter, como en la línea 6, eso te define cuántos bytes se va a mover cuando tú le sumes uno al puntero, como en la línea 19. Sí, Por eso. exactamente eso. Sí, ahí queda definido por el tipo al que está apuntando el puntero. Si está apuntando a un char, se va a mover un byte. Si está apuntando a un int, se va a mover 4 bytes. Si está apuntando a un short, se va a mover 2 bytes. Y así. Eh, ahora, por ejemplo. Entonces ahí está leyendo lo que está en la consola. Eso es standard input. Y ahí lee, bueno, ahí está el contador de vocales, entonces va a leer las vocales. No sé si hay alguna otra duda antes de pasar, sí, pasar a lo de estructuras para que se queden un poco con lo básico. Ya parece que no. Y vamos a ir con estructuras. Bueno, igual está después el ejercicio un poco más avanzado, que es simular un ascensor, que básicamente usar el tema de los arreglos, usar punteros, ver el tamaño, usar también tiempos con alguna librería que les pueda ser útil. Eh, y hay varias cosas. Igual es bueno para poder ejercitar un poco y soltar un poco la mano. Después hay otras preguntas que son como un poco, no de codificación, sino como para pensar qué es lo que debería hacer para poder hacer mi programa, porque hay veces que es mejor pensarlo y en vez de tirarse a escribir todo, para ver si es que en realidad es factible hacerlo. Entonces, eso. Ahí se queda un par de tips y un poco lo que sería el ascensor. Igual está como un poco... eh, hay varias suposiciones entre medio, así que eso. Vamos con estructuras, que es como la base de estructuras de datos. Entonces, ahí vamos, vamos, vamos. ¿Qué es una estructura? Es como decir, quiero hacer una estructura de un punto. Un punto tiene dos valores en su interior, entonces estaría agrupando dos cosas en una estructura o en una sección, no sé cómo quieran llamarlo. Entonces, por ejemplo, acá yo usé ejemplo de Pokémon, donde un Pokémon tiene varias cosas que no necesariamente son del mismo tipo. Por ejemplo, tiene un nombre, entonces ahí vamos a usar un puntero a char. Tiene un nivel, si es que estamos en juegos. Tiene un número de Pokédex, que es un entero también. Tiene un tipo 1, tiene un tipo 2 a veces. Entonces también esa es la cosa. Estamos agrupando varias cosas en una estructura donde no necesariamente van a ser del mismo tipo. En arreglos, sí o sí tienen que ser del mismo tipo. Si es que tenemos un arreglo de enteros, todos los datos del arreglo tienen que ser enteros. Así que esa es una de las virtudes de las estructuras. Acá podemos meterle en realidad cualquier cosa. Incluso acá estamos haciendo un entrenador Pokémon, donde también este entrenador tiene un nombre, tiene un ID, tiene una edad, y además tiene Pokémones, donde Pokémones, a su vez, es una estructura. Entonces ahí podemos hacer un juego más o menos bonito de cómo hacer los datos y acceder a ellos. Entonces, esa es la nomenclatura. Hay dos formas de definir una estructura. Struct, el nombre y todo lo que esté dentro. Y otra que vamos a ver un poco más adelante, que es el typedef struct, y que es un poco más, más cómoda. Sí, un poco más cómoda para usar. Yo la prefiero antes que esta de acá, porque esta después se vuelve un poco engorrosa. Cuando estamos haciendo estas cosas de acá, como inicializar un nuevo entrenador, por ejemplo, y otras operaciones. Entonces, tenemos nuestras estructuras creadas. Tenemos nuestro entrenador Pokémon. Entonces voy a hacer un llamado a nuestra estructura, a nuestro tipo de dato estructura,
de entrenador Pokémon y voy a crear un entrenador número 1. De por sí, este entrenador número 1 no tiene nada. No tiene nombre, no tiene ID, no tiene edad, no tiene nada. Entonces tendríamos que ir pasándole datos, ir pasándole a cada uno de los campos que tiene, y si no, vamos a estar leyendo cosas random. Entonces ahí también hay que tener un poco de cuidado. Entonces, ¿cómo podemos acceder? Es tan fácil como el nombre de la variable, punto, el campo al que queremos acceder. En este caso, entrenador 1, punto nombre, para darle el nombre a nuestro entrenador. Y así con los otros campos. Por ejemplo, el ID, la edad, y después los Pokémones. Los Pokémones dijimos que eran una estructura y además es una regla. Tenemos 3 Pokémones. Y cada Pokémon tiene toda esta estructura de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces decimos entrenador 1, punto Pokémones, que es esta variable de acá, en el valor 0 para acceder al primer Pokémon. Y después, como Pokémon también tiene campos dentro, y también quiero rellenarlos, tendría que acceder a los campos del Pokémon. Además, usar otro punto, y después asignarle lo que sea que necesite. En ese caso era un charapunter, entonces, un string. Y así con cada uno de los campos. ¿Qué es lo que pasa si es que no tuviera un tipo, por ejemplo, nuestro Pokémon, o no tuviera un campo en el puntero? Lo recomendable sería usar un puntero a nulo, para dejarlo algo conocido. Entonces, después podemos hacer un print de lo mismo, accediendo de la misma forma, entrenador 1.nombre, y así con cada uno de los campos. El acceso es muy, muy legible, donde decimos entrenador 1.nombre, Pokémon en el espacio 0.nombre y así. ¿Hasta ahora alguna duda con esa parte de estructuras, antes de compilar y mostrar el resultado? Ya, entonces imprimimos por pantalla y bueno, tenemos el nombre del entrenador que dijimos que era H. Y después, en este print de acá abajo, dijimos el primer Pokémon de entrenador 1 es Bulbasaur. Y después le estamos printeando el nivel, que lo definimos anteriormente, nivel 99. El acceso es muy, muy sencillo. Otra forma de inicializar y no hacerlo de esta forma como un poco engorrosa sería hacerlo dentro de la misma línea, que sería esta forma de acá, donde estoy diciendo que estoy creando automáticamente un entrenador con estos campos, donde el primer campo va en orden. Es el nombre, el segundo es el ID, el tercero es la edad, y así con los demás. También podría hacerlo con los Pokémones. Y luego podría acceder a este entrenador como cualquier otro. Ahí tengo otra función, print trainer info. Pongo esto, entonces, donde le estoy pasando la dirección de memoria del entrenador. ¿Para qué? Para poder acceder de buena forma a todos sus campos y poder printearlo sin problema. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy accediendo a la dirección de memoria y tengo que acceder a los campos. Pero de por sí, esto es un puntero. Entonces debería sacar el valor del puntero, que es una estructura, y a esa estructura recién sacarle el campo que me interesa. Si es que yo no hiciera eso, estaría intentando sacarle un campo a un puntero. Entonces me va a reclamar sí o sí por eso. Para que tengan cuidado con esas cositas también. Entonces podemos crearlos tanto en la misma línea, como crearlos después a través de esta forma en la línea 29.
y efectivamente nos dice el printeo que definimos antes, donde nos da la información del entrenador. ¿Hasta ahora alguna duda? Sí, podría crear, cuando lo creaste haciendo una misma línea, podías poner los Pokémon igual, ¿o no? Se supone que sí. Lo intenté en la tarde, pero no funcionó. Así que no estoy seguro cómo es la sintaxis. Mentiría si te dijera algo en específico, así que te quedo en deuda con eso. Ahí voy a ir probando. Suponiendo Sí. que una estructura, cada Pokémon tendría que abrir de nuevo llaves. Claro, debería ser algo de ese estilo, donde tenías que abrir llaves para definir alguno de los Pokémones. Pero la cosa es que no estaría haciendo no lo estaría haciendo como dentro de la estructura del Pokémon. Entonces tendría que como acceder al Pokémon en el espacio cero o algo de ese estilo. O hacer un doble corchete. No, la verdad es que no se me ocurre en este momento. Porque tienes que también acceder al Pokémon 0, al 1 y al 2. Y ahí inicializar cada uno. Ahí tendría que ir probando un poco más a ver cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Alguna otra duda? Sí. Ok. Bueno, y a ver, me quedan 10 minutitos. Esta otra forma de definir las estructuras, que es mediante este misterioso comando, esta misteriosa palabra reservada, typedef, donde typedef es como redefinir algún tipo de dato. Por ejemplo, acá estoy diciendo que hay un entero que ahora se va a llamar myInt. Entonces, en vez de decir int a igual a 1, puedo decir myInt igual a igual a 1. Es como darle un apodo o un alias a alguna de los otros tipos de datos. Y esto es útil cuando queremos hacer estructuras para evitarnos escribir esta parte de acá. Entonces, estamos redefiniendo un tipo de estructura que se llama point, por ejemplo, o en el caso de acá arriba, podría ser entrenador Pokémon. Y lo estamos redefiniendo como point. ¿Por qué? Porque en realidad, si omitimos esta parte de acá, quedaría como esto de acá, que es equivalente al int, y después el nombre que le queremos dar como apodo. Entonces, esto quedaría así. Entonces ahora ya no tenemos que decir struct, point y tanto. Basta con decir point porque lo va a considerar como un tipo de dato nuevo que nosotros definimos. Y ahora podemos crearlo como si nada. Un punto Disculpa, 1, un punto 2, sí. ¿es necesario repetir el point arriba y abajo antes del corchete y después del corchete? Sí. Por esto que es de acá. Porque si nosotros sacáramos todo el contenido que está dentro, quedaría esto de acá. Y si nosotros le quitamos el point de fuera, entonces es como si dijéramos, es una estructura de tipo point, pero no le estamos diciendo el nombre que queremos llamarlo. No le estamos diciendo el alias o el apodo. Entonces quedaría como, ya, pero ¿cómo se llama? Ahí quedó un poco más claro. Uy, Ah, claro, pero esos dos son nombres aleatorios que yo le puedo sí, poner. acá podría ser un puntito o cualquier cosa. En realidad. No necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, punto y punto 2 serían también estructuras que tienen dos enteros. Exactamente. Y son una estructura de tipo point. Porque redefinimos o creamos un tipo nuevo que se va a llamar point, que es una estructura de datos. Y esta es como un poco la base de todas las estructuras de más adelante. Ahí con la lista enlazada, la simplemente y la doblemente. ¿Por qué? Porque vamos a tener estructuras
donde van a ser nodos, que van a ir apuntando al nodo siguiente, y ahí varios jueguitos con valores. Se puede hacer varias cosas con eso. Y bueno, acá un poco más de lo mismo, que estamos imprimiendo los valores que tiene el punto 1 y el punto 2. Acá. Claro. Acá me faltó. Punto 2, lo hago rápido. Punto x igual a 1. Y punto 2. Punto y igual a 2. Entonces voy a imprimir qué es lo que hay en cada uno. Punto 1 lo dejé sin nada y punto 2 lo dejé con valores después. Entonces, vamos viendo. Entonces, esto está con valor 0, 0. Y esto está con valor 1, 2. Pero esto en realidad podría salir con cualquier valor. Podría ser cualquier valor random, porque no le estoy diciendo un valor predesignado. También se lo podría dar acá, como un 0, 0, para que siempre que yo llame a la estructura o cree un nuevo punto, un point, básicamente va a tomar esos valores de 0, 0. Y después si quiero los modifico. Y ¿qué más tengo acá? Otra inicialización, que sería a través de punteros, como para ir jugando también, a través de una función, un paso por referencia. Le paso un puntero al entrenador y un nombre que quisiera darle, entonces ahí lo inicializo. Que sería exactamente lo mismo que hacer esto de acá, pero a través de una función. ¿Y alguna duda más antes de terminar? Que quedan 3 minutos. Le pasas un puntero al entrenador, que sería el... Ya. Claro. Voy a ver dónde está. Si te das cuenta, entrenador 1 es una estructura. Eso, hasta ahí no hay problema. Pero entonces yo quiero pasarle la dirección de memoria a la estructura, para que después yo pueda acceder de buena forma a sus campos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Le voy a pedir un puntero al entrenador Pokémon. Y yo le estoy pasando una dirección de memoria al entrenador que me interesa. Después el acceso es lo que dijimos antes, porque esto es un puntero. Entonces yo quiero acceder al valor del puntero, que es una estructura, y a eso le saco el campo de nombre. Y eso. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo tengo una última duda. Cuando usamos el ampersand, ¿Sí? ¿en qué caso lo usamos? ¿Es cuando queremos acceder a lo que está guardado dentro de o lo que la ubicación de? El ampersand es para dirección de memoria. Ya. Sí, básicamente eso. Igual ahí en punteros. A ver. Puntero. Claro, acá tenemos un número que es un entero y un puntero que es un puntero entero. Entonces, yo le paso la dirección de memoria de un entero. Y eso se lo paso al puntero. Un poco enredado, pero... Claro, pues entonces después el valor del puntero va a ser el valor de la dirección de memoria que le vas a. Exactamente, eso es. Y esos punteros, suena un poco simple, pero en realidad esos punteros, estamos jugando con direcciones de memoria y hacia dónde estoy apuntando. Y ahí también se puede hacer un juego, que es un doble puntero, un triple puntero, depende. Estoy apuntando a un puntero y a eso le voy a sacar otra dirección de memoria. Hay veces que se necesita. Y acá dicen por el chat, ¿cómo puedo imprimir la palabra completa contenida un puntero de tipo char? Solo se debe imprimir con una letra porcentaje C, con porcentaje S. Si tienes un string con porcentaje S. Acá lo estoy usando, por ejemplo. Porcentaje S, el entrenador tanto, que en realidad es el campo de nombre. El campo de nombre, vamos arriba, es un puntero a char.
exactamente lo que necesitamos. Entonces usamos el porcentaje ese, que es porcentaje de string, que es lo que nos interesa, en vez de imprimir solamente un carácter. Estamos en la horita. Ya súper. Todo bueno. Y voy a dejar de grabar. No, esto. Tener grabación.